Muy bien, estamos con Mary Migliore. Buenos días, Mary? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Mary no vino sola, vino con Santiago Poy. ¿Cómo anda Santiago? Hola, ¿cómo están Santiago todos? es doctor en Ciencias Sociales, vicerrector de investigación del CIAS. Y vamos a hablar de cómo votarían hoy los jóvenes de los barrios populares. Muy buen disparador, ¿no? Porque así, sin leer la introducción, que ahora voy a pasar a desmenuzar estos datos, uno piensa que es un voto definitorio, que ahí están los famosos niní, ¿no? Y que también son oscilantes y que por momentos uno podría pensar... Suelto estas ideas para que después las ordenemos. Sí, para que arranquemos. ¿No? Sí, antes de eso, algo que nos parecía importante también era hacer un panito de cómo está la situación social hoy, ¿no? Muchas veces hablamos de que no hay nada peor que endeudarse para llegar a fin de mes, y creo que sí, lo que está pasando hoy es que hay muchas familias que se están endeudando para llegar a mitad de mes. Entonces, hay una encuesta súper interesante que ahora Santiago va a poder profundizar un poco más, que hace el CIAS en barrios populares, que lo que dice es, el 60% de los jóvenes encuestados muestra que en su casa tuvieron que recortar gastos y el 40% recortó alimentos, por ejemplo. Entonces, digo, hay 6 de cada 10 que pidieron plata prestada y tomaron un crédito, no para ampliar la casa, comprar una heladera, sino para poder pagar las cosas básicas de todos los días, pagar la luz, la comida. Entonces, bueno, toda esa situación es lo que está repercutiendo, pero antes de ir a lo político, me parece que está bueno que nos metamos un poquito en lo que está pasando en términos sociales. Hay unas placas que preparamos. Muy bien. Santi, si querés contar un poquito de cómo arranca. Primero contarles un poco que hacemos encuestas hace varios años en barrios populares. Nosotros nos especializamos un poco en seguir, en monitorear la dinámica social en barrios populares. No es una encuesta de intención de voto, ¿no? Es una encuesta multipropósito que tiene varios temas. Temas sociales, temas de empleo, temas de cuidados, temas de expectativas de movilidad, temas de percepción política. Con método estadístico de representación de la población. Lo que tenemos es una encuesta, en este caso lo que estamos presentando acá es una encuesta a 964 jóvenes, hecha de jóvenes de 16 a 24 años, hecha en 13 puntos focales de barrios populares de Cava, siguiendo criterios de sexo y edad que surgen de datos de información censal de los relevamientos de barrios populares, en realidad que tiene que ver con la estructura de la población, un poco en relación con lo que decías vos. Este es el primer informe de avance que presentamos y incluye temas de la percepción de la economía y de representaciones políticas, de posicionamiento político de los chicos y de las chicas. Lo primero que queríamos compartir era como esto, ¿no? Hay como un primer emergente que tiene que ver con el 75% de los jóvenes. Dice que en los últimos 12 meses la economía empeoró, ¿no? Esto tiene que ver con... O sea, una de las cosas que sorprendía a nosotros mismos cuando hicimos el estudio es los jóvenes tienen una percepción bastante clara de lo que pasa en sus casas, ¿no? Y de lo que pasa en sus dinámicas familiares. La siguiente placa, que es lo que ellos perciben como el principal problema del país, también es relevante porque lo que surge acá es que para el 7 de 10 chicos, el principal problema del país hoy tiene que ver con algo de la economía. Claro. El primer tema que sale es la cuestión de la falta de trabajo, ¿no? O sea, lo que perciben es falta de trabajo. Un segundo tema está vinculado con la economía y con la inflación, que ahora hago un comentario sobre eso. Y lo tercero es la cuestión de la pobreza. La economía y la inflación, ¿con qué tiene que ver? No tiene tanto que ver con la inflación en sí misma, sino una cosa que surge mucho es la cuestión de que la plata no alcanza. No hay que entenderlo como el aumento espiralizado de precios, ¿no? Como en la percepción, sino más bien como una cuestión de que los ingresos no alcanzan. No concretamente inflación, sino no me alcanza la plata. Eso, claro. Y ahí vamos a lo próximo, ingresos. El ajuste que se tiene que hacer a partir de eso. Antes, cuando vos lo preguntabas por ahí hace 2 años, te pasaba que salía lo del alza de precios, ¿no? Sistemático. Ahora es una cuestión más de, bueno, los precios aumentan tanto, pero igual los ingresos no me alcanzan. Claro. Y además de eso tengo que ajustar, ¿no? O sea, 75% piensa que la economía empeoró y 7 de cada 10 dice el principal problema hoy de Argentina es económico. Y después, en la siguiente, lo que les trajimos también para mostrar es
Ajuste económico. La situación, digamos, que enfrentan, o que los chicos dicen que enfrentan en sus hogares, que es el 60% dice que hizo algún ajuste en consumo o en el gasto. Y cuando vos haces un zoom en ese 6 de cada 10 chicos y chicas que dicen que en su casa se ajustó gastos, sí. Lo que te sale, que eso está ahí en la placa siguiente, es que 40% de las familias recortaron alimentos. Esto puede ser o reducir comidas, que es algo que también vemos, o sea, que lo ves más en estudios cualitativos, ¿no? Hay una mayor concurrencia a comedores, una mayor concurrencia a merenderos. O sea, el comedor es como que se instaló más en las prácticas cotidianas. O lo que puede ser también no reducir comida, sino bajar la calidad, ¿no?, de los alimentos. Claro, cambiar de categoría de alimentos. Cambiar de categoría ya en condiciones, esto es un estudio en barrios populares, ¿no? Sí, condiciones claro. de mucha pobreza y exclusión. El otro tema que sale en la siguiente placa es, hay una reducción grande, esto también quería mencionarlo, sobre todo en lo que es vestimenta, calzado, recreación. Recreación y transporte son dos rubros que a nosotros siempre nos llama la atención, la reducción, porque cuando vos vivís, o sea, en condiciones de mucha marginalidad, ¿no?, implica también, o sea, como que se refuerza esa exclusión, ¿no? Porque vos decís, no salen del barrio, no pueden salir, muchos chicos y chicas declaran no pueden salir del barrio porque no tienen plata para cargar la SUBE, ¿no? Sí. O no pueden cargar datos en el celular y cosas asociadas con eso. Y el tema de servicios es un poco menor porque, bueno, muchos hogares en barrios populares acceden a servicios de manera irregular, ¿no? Entonces, claro, eso por ahí, sí. La factura de luz y de gas no llega ahí. Claro, porque cuando ustedes analizan lo que pasa con ingreso disponible, consumo, además, mirando el ingreso disponible, lo que pasa en otros sectores medios, etcétera, no lo ves tanto. O sea, ahí lo primero que te sale es el aumento de las tarifas, ¿no? Aumento de tarifas, aumento de colegio, bueno, acá la canasta de consumo es distinta, entonces lo que pasa. Acá el impacto es el del transporte público, ¿no? Transporte, y lo que te digo, y lo que sale es el tema de alimentos y no poder comprar. O sea, para mí ropa. el 40% de alimentos es un dato importante a mirar. Estado de o reducción de comidas y volver a la red de comedores y demás, o la baja de la calidad, ¿no? Y eso es una alarma, me parece. Bien. Endeudamiento, si pueden poner la próxima ahí me parece que es interesante, algo que se habla mucho también. Acá lo que nosotros tratamos de hacer fue un zoom en un tema que ustedes conocerán bien, que ya se viene hablando, que es el tema de hay un aumento del endeudamiento, de los hogares, de las familias, de la cuestión de la mora, etcétera, que es bastante conocido. Bueno, cómo se expresa eso en contextos de segregación social, ¿no? Sí. Y ahí lo que sale es, bueno, primero el 57% de los chicos reporta que en sus familias se tomó deuda, ¿no? Se tomó deuda, se pidió prestado, se tomó un crédito. ¿Para qué? Sí. No para construir, para comprar un electrodoméstico. No, para llegar a mitad de mes. Para llegar a mitad de mes. Para lo básico. No, la pregunta es, para afrontar, digamos, nosotros lo preguntamos enfocando en gastos corrientes, ¿no? O sea, gastos. ¿Cómo trasladamos esto a lo político? Bueno, al plano de cómo esto construye una decisión, porque finalmente todo esto que es el contexto es lo que construye la decisión de a quién voy a votar. Bueno, ¿no? Lo que nosotros... Sí. A ver, lo que nosotros encontramos ahí tenemos también alguna placa, pero si no lo podemos hablar acá, es... hay varias cosas, ¿no? Por un lado, lo que nosotros encontramos es que los hogares, los chicos que viven en hogares en los que se ajustó la economía, obviamente tienen una menor predisposición hacia el voto al actual oficialismo, ¿no? Claro. En un contexto, de todos modos, en el cual... es una pregunta por intención de voto, entonces nosotros lo que vemos ahí es alrededor de 7 de cada 10 chicos, si proyectamos los no sabe, etcétera, tienen una afinidad política con el peronismo, ¿no? De esta encuesta, ¿no? Te hago una pequeña chicos jóvenes de barrios populares. Sobre un tema de un dato, una idea que por ahí puede estar equivocada, ¿no? Del pasado. En algún momento pareció o quedó claro que también en sectores de la pobreza, medios bajos, que antes apoyaban el peronismo, Milei había logrado
seducir esos sectores. En el 2023. En el 2023. Sí. Se supone que no los pudo retener o no estaría pudiendo retener. Eso es lo que justifica también un poco un estudio como de esta naturaleza, ¿no? Como decir, bueno, más allá de cuál es la cantidad de personas que van a votar o no al actual oficialismo, la pregunta sería más... ¿Qué influye? Bueno, ¿qué influye? ¿Cómo influyen estos contextos? Y entre los que ya votaron, ¿qué comportamientos predominan? Entonces, hay como dos cuestiones ahí. Sí. Pero sin dudas hay dos cosas de lo que dijiste que quiero resaltar. Una es, hubo un apoyo de sectores bajos en el voto del actual oficialismo. Sí. Lo otro que hubo es un voto masculino, ¿no? Y de hecho los datos lo muestran. Eso para mí es importantísimo también. Más de 6 de cada 10 votantes jóvenes en barrios populares a la Libertad Avanza, en alguna de sus expresiones, son varones, ¿no? El voto al peronismo es más feminizado, ¿no? O sea, eso se mantiene. Ahora, yendo a lo que vos decís, es el contexto económico construye una decisión. Lo que nosotros vemos es que en los hogares en los que ajustaron, la retención del voto al actual oficialismo es más baja, 14 puntos más baja que en los que no ajustaron, ¿verdad? Entonces, hay efectivamente una retención más baja en contextos de ajuste económico. Que eso te puede expresar también el hecho de que son los que están mejor económicamente los que apoyan al gobierno. Es decir, no solo porque ajustaron, ¿no? Porque también puede haber algo de eso. Y quería agregar una cosa, Santi, algo que es importante también que sale de este estudio, que tiene que ver con que no necesariamente el no apoyo al gobierno quiere decir que esos votos se trasladan al peronismo. Claro, y eso para mí marca también una libre disponibilidad en un contexto de un ajuste fuerte que está pegando en cosas básicas al gobierno. No es no apoyo al gobierno, Entonces, me refugio en un voto al peronismo, al oficialismo de la provincia de Buenos Aires. Porque mira, de 10, lo que sale del votan estudio en la ciudad. Claro, no, esto es ciudad y provincia. Ciudad y provincia. Esto no es barrio de la ciudad solamente. No, ciudad y provincia. Es principalmente conurbano. Claro. Principalmente con urbano y... Son 13 barrios, ajustado por Sí, perdón, te había entendido que habías dicho que eran 13 barrios de la ciudad, por eso... 13 puntos focales del área metropolitana. De 10 votantes, de 10 personas que votaron en 2023 a Milei, solo 4 votarían, ¿no? Hay 4 que no lo votarían nuevamente, pero de esos 4 hay 2 nada más que irían al peronismo o a alguna otra expresión política, y hay 2 de 10 que todavía dicen o no saben, o votarían en blanco o no van a votar. El tema ahí para la preocupación, me imagino, para el gobierno no es si van a uno voto, sino que se me van. Y a 10 días de la elección, después se polariza y esa persona que no sabe a quién votar, quizás vota, a ver quién le gana. O quizás no va también, Para mí el dato de cada vez estos jóvenes creen menos en la política es un dato que hay que mirar porque es algo que no sale en lo cotidiano. Entonces se alejan del sistema, y no van a votar. Lo puedes ver en las últimas elecciones, en la que participación baja. No, me sorprende igual que en lo áspero que está para la economía y para la economía urbana y para esa gente que haya 6 de 10 o manteniendo el apoyo o pensando si siguen ahí o no, me parece muy relevante a esta altura del partido también. Bueno, se da en un marco en el cual la preferencia por el oficialismo igual es minoritaria, ¿no? Como claro, decía, ¿no? Hay 7 de 10 chicos que elegirían una expresión asociada con el peronismo. Los otros no. Y vinculado con eso, lo otro que salía en el estudio, que eso creo que no está en las placas, pero digamos está en el informe, hay una falta de vínculo con líderes definidos, ¿no? Claro. O sea, no es que hay liderazgos marcados o identidades políticas muy definidas, hay preferencias generales, pero lo que sale en el estudio tiene más que ver con eso. Te hago una pregunta más cuanti y otra más quali. Primero, ¿es la primera vez que hacen esa medición, ese 70% de preferencia por el peronismo? ¿Tenés algo contra qué compararlo en el pasado? Tenemos una encuesta previa que no es exactamente comparable y que se hizo en el contexto de la elección cerca de la elección del 23. Ajá.
lo que mostraba era un escenario bastante parejo al actual. O sea, había 30%, 30 y pico por ciento de preferencia por la libertad avanza, pero más o menos el se 70%. mantiene, digamos, una estructura de representación. Claro, más para saber parecida. si era novedoso ese 70% o era más estructural. Lo que este estudio muestra un poco es trata de vincular justamente la dinámica socioeconómica, esta que vos estás retomando, que un poco... que también se da en un contexto muy particular de las políticas públicas hacia los jóvenes, ¿no? Algo que hablábamos también con María, donde los jóvenes son un segmento particularmente afectado por la crisis, ¿no? Claro. Entonces, son el segmento con más nivel de pobreza, más nivel de endeudamiento, más desempleo. Hablamos con él antes, hay una contradicción, porque por un lado es el segmento más afectado y por otro lado es la base más importante de apoyo al gobierno. Entonces hay una distancia, hay una contradicción. Digo, hombres jóvenes que están pasando un momento pésimo, aún así hay un porcentaje de retención. Sí, bueno, probablemente hable de los otros espacios y no del gobierno eso. Santiago, y lo otro que te quería preguntar, cuando te decía lo cual, y es, ¿hay algún indicio de qué es para ese 70% el peronismo? Porque tiene tanta diversidad. Está bien, está buena la pregunta. Hay algunas preguntas que te permiten componer una imagen, ¿no? Y es una imagen bastante heterogénea de lo que se entiende por peronismo, donde conviven desde perfiles más conservadores en cuanto a políticas públicas, políticas de qué es lo que se espera que haga el gobierno, etcétera, y perfiles un poco más liberales, llamémosles, o no liberales, pero sí más progresistas. Al revés, claro, sí, liberales como liberales. Más progresistas, donde conviven, posicionamientos sobre temas del aborto, posicionamientos sobre el tema de la matrimonio igualitario, ¿no? Diferente. Es un 70% de peronismo que va desde el peronismo de centro-derecha hasta la izquierda, por ahí. Altamente Elige tu propio peronismo. Exactamente. Claro. Totalmente. O sea, ese es un poco la composición que tenés. Y como digo, está o lo que hablábamos ahí, está un poco en disponibilidad en ese sentido, ¿no? ¿De qué trabajan estos chicos? ¿De qué mayormente? ¿Cuánto van a la escuela? Claro. Mirá, nosotros en una encuesta que ya tenemos publicada, que se hizo hace bastante tiempo, una parte de los que trabajan, que son muchos, o sea, una de las cosas más interesantes que surgen de estos estudios es que los chicos de barrios populares empiezan a trabajar muy temprano. Tema que podríamos conversarlo. Cuando tengamos el próximo informe lo voy a venir y hablamos. Encantados. Hay chicos que entran a trabajar antes de a los 12 años, ¿no? Y permanecen en ese tipo de laburos. ¿De qué laburan? Sí. Laburan el 90% en la informalidad. 90% son informales. O sea, la tasa de informalidad promedio para el grupo 18-29 en Argentina es 60%. En el caso de barrios populares está en 90%. Ajá. Trabajan en general de trabajos que consiguen a través de familiares o contactos. Esto es alguien que te llevó a aprender a trabajar de albañil, alguien que te metió en un laburo, en un comercio haciendo delivery, o atendiendo el teléfono, ayudando a cocinar, haciendo costura, cuidados también las mujeres. Sí, esos son los que trabajan. Después tenés otros, obviamente, en este tramo que estudian y trabajan, ¿no? Donde lo que significa estudiar también se ve bastante... cuando vos haces estudios más cualitativos o encuestas específicas, ¿qué quiere decir estudiar? No es tan claro. ¿Qué es ir a la escuela? ¿Viste? O sea, lo que vos asociás con ir todos los días a una escuela, hacer una jornada, eso no es necesariamente lo que pasa. Pero es centralmente laburos informales, laburos que empiezan muy pronto. ¿Rapis? Bueno, ese es un tema que estamos estudiando ahora, justamente, pero no pareciera ser algo predominante para nada. Ajá. Y cuando ahondás un poco en eso, lo que pasa, lo que vos ves... Están más los oficios ahí presentes. No, que hay un tema de oportunidad con el Rappi. O sea, estos son barrios realmente muy segregados. En algunos casos no tenés... son chicos que trabajan dentro del barrio. Que no salís del barrio, ¿no? No salís del barrio. Ni siquiera tenés para tomar el tren con la bicicleta e irte a laburar. Incluso no tenés bicicleta.
Claro. ¿No? O incluso no tenés el teléfono que te permite. El teléfono con datos, como dijiste. Entonces ahí lo que un poco vemos que pasa es que en realidad el mundo de lo digital, ¿no? Así como hay un mundo de los trabajos que son bastante. O sea, que vos decís, che, hay trabajos que son formales e informales, ¿no? El mundo de los trabajos digitales también tiene como, ¿no? una formalidad y una informalidad. Y muchos chicos lo que hacen es venden cosas a través de redes, ¿no? Etcétera. Es mucho más grande la implicancia de ese, aunque estamos todos con la agenda, cuando estuve mirando datos de alguna consultora privada también, es mucho más grande la implicancia de las apps en la venta de cosas online que la del impacto del Uber o el Rappi, que es lo que tenemos más naturalizado. A través de redes sociales, lo estamos mirando medio palermitanamente cuando pensamos en el Rappi y en el Uber y hablamos tanto de eso. Y realmente para muchos chicos no existe, en estos contextos no existe esa oportunidad, entonces es eso, es un mundo de la economía digital, donde la economía digital es un espacio más para una economía del rebusque, con pocas oportunidades, ¿no? Interesante, Santiago, gracias por venir. Mary, gracias por venir con Santiago. Nos Mary vemos la próxima. Y Santiago Poy, doctor en Ciencias Sociales, vicerrector del Centro de Investigación y Acción Social. Me recomendó una serie en el pasillo y me la olvidé de nuevo. ¿Quién? Santiago. Te encontraré. Yo la vi. Sí, listo, ahora me la anoté. Manufactura Manufactura Netflix, pero... Origen. Americana. Esta es americana. Americana, Sí. perfecto. Vale la Es de pena. la serie de los libros de Harlan Coben. Empieza, no te Que vamos a son todas spoilear nada, bastante pero empieza thrillers con un así padre como- preso por el asesinato de su hijo. Bien. Y a partir de ahí Y a partir pasan de un ahí. montón de cosas. Perfecto. Bueno, Porque interesante. estábamos hablando de policiales y Perfecto. Está buena, todo está buena. bien. Bueno, me encanta. Buenísimo, Bueno, gracias. nos vemos. Gracias por venir.